Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Soy Juan Carlos Telles y este es otro episodio de Cine entre Amigos. Mi invitado el día de hoy es David Arzayo. David, ¿cómo estás? ¿Están? ¿Qué Qué onda, bien, qué Juancho? bien. ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí con calorcito y descansando. Sí, estuvo haciendo bastante calor, pero un buen día para tener una charla sobre cine. Exactamente. Oye, David, bueno, antes de que comencemos, ¿nos podrías platicar algo sobre ti para que la gente pueda conocerte? Claro, bueno, soy David, estudié filosofía en la UNAM y ahora me dedico a la gestión cultural, trabajo en el MUAC, ahí me pueden encontrar. Bueno, ahora que reabramos el museo, después de Sí, toda esta situación que nos ha obligado un poco a cerrar las puertas de todos lados y bueno, el museo obviamente pues continúa cerrado, pero ya los esperaremos de vuelta, yo creo, si nos va bien, como por agosto, septiembre, pero bueno, esténse atentos y pues me gusta mucho el cine, agradezco a Juan Carlos que me invitó a este ejercicio que me parece muy divertido porque es una charla como entre cuates y cinéfilos, o cinéfagos, como me gusta también denominar a los que consumimos, devoramos cine de manera pues indistinta, o sea, podemos ver desde la nueva película de los Avengers hasta la película más rara o más inaccesible o hasta contenido que está en Netflix, ¿no? sí. Y bueno, esa es un poco la idea, que somos amantes y devoradores de cine, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación. No, gracias a ti. Desde hace mucho que tenía ganas de platicar contigo de cine, porque por ahí una persona siempre me presume, David sabe mucho de cine, David sabe mucho de cine, pero nunca se había podido dar esa oportunidad y bendito encierro, mira que hoy sí tenemos la oportunidad de hacerlo. Ah, muy bien, bueno, no sé quién te haya dicho eso, pero bueno, dile que gracias por pensar en mí. Muy bien, Ok, súper, David, súper. ¿gustas presentarnos la película de la que vamos a platicar el día de hoy? Bueno, claro que sí, es una película de el grandísimo Orson Welles, eh, que se llama F for Fake en inglés. Ha sido traducida como con F de falso o también verdades y mentiras. Uno de sus, bueno, de hecho en vida me parece que fue su último trabajo. No el último en el que estaba trabajando, digamos, propiamente, pero sí el último que alcanzó a ver la luz. Ujú. Y es una especie de documental, aunque ya charlaremos sobre el estatuto de la película, porque pues de alguna forma desafía los moldes, digamos, al menos clásicos o estándar de lo que es un documental. Y en ese sentido es una película muy interesante porque tiene muchos juegos de espejos, muchas distintas lecturas, porque tú la vas viendo y te va generando muchas cosas. Es una película que además fue hecha con problemas, digamos, de presupuesto y también del mismo tema que se estaba tratando. Tuvo Sí, varias complicaciones. Y bueno, el grandísimo Orson Welles, que en vida quizá pues tuvo mucho reconocimiento, obviamente por Ciudadano Kane, pero eh, pues después como que fue medio olvidado y ya solamente se hablaba mucho de Ciudadano Kane, pero no de sus otras películas. Y esta en particular me parece una de sus grandes obras, sin dudas, porque te digo, por todas estas características, digamos, que desafían un poco al espectador, y sin embargo es una película divertidísima de ver, bueno, al menos a mí me pareció bastante divertida, y bueno, además con unas ciertas implicaciones filosóficas pues sí, casi de teoría del arte que se me hacen muy interesantes. perfecto. Pues como ya lo dijo David, vamos a platicar hoy de F for Fake, F de falso, de Orson Welles, película de 1970 73. y 73, perdón.
¿Y de qué va la película? Como lo dijo David, es documental, semidocumental, falso documental, acerca del falsificador de obras de arte más grande que ha existido en la historia de la humanidad, o del que se tiene registro, documentación. Y pues se habla un poco de sus falsificaciones, de sus copias, se habla un poco de Howard Hughes, se habla un poco de la vida, del arte, se habla mucho del arte. Entonces, pues sin mayores preámbulos, David, pues comencemos esta charla. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Bueno, esa es la primera pregunta que cuando empiezan a rolar los créditos, yo creo que quienes la hemos visto nos quedamos preguntándonos, bueno, esto, ¿cuánto fue verdad y cuánto fue mentira, no? Sí. Oye, hay una pregunta ahí que yo tenía, perdón, y que no te hice. No, ¿Es con spoilers o sin spoilers? Como quiera, digo, es una película que tiene casi 50 años ya, o sea, los spoilers quedaron atrás. Muy bien, muy bien. Y a lo mejor puede despertar la curiosidad de las personas que lleguen a ver el video de echarle una revisada a esta película. Bueno, pero en ese sentido, sí, yo creo que como lo va a ver mucha gente, quizá voy a tratar de evitar el spoiler, pero sí hay varios momentos en los que precisamente uno dice, es que esto no puede ser, o sea, ¿cómo no puede ser? A ver, vamos a googlearlo, ¿no? Sí. Yo la primera vez que la vi, incluso creo que sí me detuve y dije, no, un momento, sí será cierto todo esto. Y entonces ya investigué un poco sobre este cuate que, bueno, quien mencionas, Juan Carlos, que es pues sí, de alguna forma el protagonista, es un señor húngaro que se llama Elmir de Ori, que resulta que es un gran falsificador de obras de arte, que bueno, esa era su forma, su modus vivendi, falsificar obras de los grandes pintores como Matisse, Picasso, Modigliani, cualquier cosa que se nos ocurra del arte moderno, digamos, del siglo XX, pues Elmir de Ori había hecho una pintura, ¿no? Y es un poco esta historia de quién era él. Empieza Orson Welles a filmarlo queriendo hacer un documental sobre la vida de este personaje, y resulta que en medio de la producción, o mientras estaba la producción, sucede que publican un libro que es una biografía sobre este personaje. Sí. Y es de un Tyler Irving, que resulta que también estaba muy interesado en él, y podemos usar a lo mejor este libro como una de las fuentes para hablar de este personaje. Y resulta que la biografía, en unos pocos ha sido publicada, pues resulta que también tiene cosas inventadas, y entonces incluso hay una demanda, y bueno, este cuate, el autor del libro, al final, después de muchos años, termina reconociendo que sí, que también el libro era una especie de broma sobre la broma. Y bueno, Orson Welles se queda fascinado con esta idea de que en realidad para llegar al verdadero sujeto de la película, pues era complicadísimo, porque había un hombre que falsificaba cosas, y luego otro hombre que haciendo un libro falsifica un poco acerca de estas falsificaciones, es decir, bueno, acerca de este falsificador. Y entonces Orson Welles dice, ¿qué puedo hacer con esto? No es que esto ya va a ser otra película. Y si ustedes ven la película... también es un hábil estafador. Sí, claro, Orson Welles, que tiene esta fabulosa historia en la que alguna vez en el radio norteamericano estaba narrando en un programa de radio una historia sobre la invasión de los extraterrestres, muy famosa, seguramente se acuerdan. Incluso por ahí habrá gente que le tocó vivirla, bueno, creo que ya grandes, porque eso fue como en los 40, pero dicen que fue fabuloso porque estaba él narrando una cosa que era una novela. El único detalle fue que nunca dijo que era una ficción. Empezó a darme cuenta que un programa de radio, lo escuchas y te empiezan a decir, tenemos noticias impactantes. Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos han hecho el primer contacto con los extraterrestres, ¿no?
mantendremos informados. Y entonces lo hizo así como si fuera una breaking news, ¿no? Una noticia de último momento. Y resulta que, bueno, creó un caos en Estados Unidos y hubo gente que salió con sus coches, se fue de la ciudad donde estaban porque pensaron que ya había empezado la invasión extraterrestre y bueno, causó un revuelo impresionante. Y él al final decía, bueno, pues es que esto era un ejercicio de contarles algo divertido, ¿no? Pero bueno, el talento que tenía Orson Welles para lograr estas estafas, como dices tú, que al final son estafas muy interesantes porque son estafas al final estéticas, ¿no? Y que al final el arte se trata un poco de eso, de arrancarte de la realidad cotidiana y hacerte vivir algo extraordinario. Y bueno, lo hizo tan bien que la gente se lo creyó, ¿no? Sí. Y sí fue él mismo un estafador, como dices. Y en la película, pues sí, de alguna forma también te toma el pelo ahí varias veces. Y bueno, pues no sé si tú tengas ahí alguna observación sobre esto. Quería preguntarte qué te pareció, si te gustó. Me gustó mucho la película, se me hizo súper divertida. Sí. La única película que había visto pues, era la de Ciudadano Kane. Ok. Y encuentro bastante fascinante la figura de Orson Welles. Obviamente, pues todos lo sabemos, es un superdotado, es director, productor, guionista, actor. En el tono que se pone a hablar de la película, a mí me entró varias veces la duda, bueno, ¿es ficción o si es un documental o qué, ¿no? Porque es muy difícil a la vez catalogarlo, ¿no? Por ahí, investigando más acerca de la película y el protagonista, Elmir, decían, había un artículo del periódico El País que decía, es la primera película posmoderna antes de que el término posmoderno fuera acuñado. Sí, me parece buena la denominación, sí. Entonces, porque todo surgió de la pregunta que me hacías, ¿no? De qué tanto es verdad y qué tanto es falso. Bueno, justo yo creo que si hoy buscas información, habrá unas fuentes que te dicen que no, que el Mir de Ori era nada más una especie de figura ahí de la alta sociedad de España en particular, porque él estuvo en Ibiza, y ya sabes, esta ciudad costera de mucho lujo y fiestas, ¿no? Y gente que tiene grandes mansiones ahí. Y bueno, uno también se pregunta, bueno, ¿y de dónde sacaba el dinero ese cuate para hacer todas esas fiestas? Y sí. Era de socialité, ¿no? Y se juntaba con medio mundo. Bueno, habrá gente, te digo, fuentes que te digan, no, es que en realidad era un cuate con mucho dinero y simplemente pues inventó una historia y nos quiso ver la cara, ¿no? Sí. En cualquier caso nos vio la cara, porque si también fue el verdadero, valga la palabra, autor de estas pinturas, pues uno ve las pinturas en la película y realmente son extraordinarias, ¿no? Así parecen de los autores que se supone que está él falsificando, ¿no? Incluso llega a afirmar que algunos de sus cuadros han sido vendidos a coleccionistas y gente conocedores de arte, ¿no? Y que algunas incluso están en museos en Europa, ¿no? Sí. Afirmación que pues no ha podido ser ni desmentida ni confirmada, pero que no sería improbable, ¿no? Es decir, te dejan la película pensando, bueno, ¿y qué tal que algunas de estas pinturas que vemos luego de los grandes museos pues no son realmente de sus autores originales, ¿no? Y bueno, la película, más allá de si él sí fue o no este falsificador, creo que nos pone en la mesa ese tema de cómo podemos confiar que algo es el original, ¿no? O tiene ese estatus de, este es el cuadro que sí está pintado por... Entonces, obviamente, los expertos, y digo que yo, por ejemplo, trabajando en un museo, pues sí he tenido que ver un poco más con gente que conoce de esto, pues solamente pueden apelar a la idea de, bueno, es que aquí está el estilo, aquí está la firma, o en este periodo
periodo nada más estaba usando tales pigmentos y por lo tanto, y este sí es el pigmento tal, bueno, pues así podemos determinar si sí o si no. Pero ya realmente una prueba que tú digas, no, bueno, si es terminantemente cierto que este cuadro sí es de tal o cual, pues es complicado, ¿no? Es difícil. Y en un mundo en el que ese mercado del arte es tan demandante, hay mucha gente buscando estos grandes pintores clásicos, pues obviamente ya se murieron y no hicieron, vamos, no hicieron cuadros infinitos, ¿no? Ya es un número limitado de cuadros. Entonces de repente dices, oye, ¿qué tal que hay mucha demanda y nada más hay así de cuadros y pues ya se acabaron? Pues a lo mejor estamos ahí a agregarle un poquito más. Y no dudes que hay falsificadores que ni conocemos el nombre y no los hemos conocido nunca, que hicieron Van Gogh y lo que tú me digas, ¿no? Matisse y Degas, por ahí. Impresionistas y lo que sea, ¿no? Ándale, sí, también. De todo, porque pues sí, se vuelve un bien de consumo que el poderoso, el que tiene ese solvencia económica, pues lo quiere, porque obviamente decir, oye, yo tengo un Picasso en mi sala o lo que sea, ¿no? Pues claro, te da estatus, el arte se empieza a volver esta idea de, si tú tienes un cuadro de tal o cual, pues tienes estatus, o sea, te costó tu lana, ¿no? Y no cualquiera tiene eso. Si fueran artistas vivos, pues ahí te digo, bueno, pues ahí todavía vivos pues pueden seguir produciendo y no hay bronca. Pero claro, por eso vemos estas subastas. Si se dan cuenta, pues los cuadros más caros siempre son de los artistas que ya están muertos, ¿no? Y de los que son considerados los clásicos, ¿no? Porque claro, pues esos ya no pintan más. Entonces, pues es como cualquier otro bien de consumo normal. Digo, el arte es un bien muy especial, pero que si ya no hay, pues obviamente se vuelve más demandado. Hay muchas ganas de comprarlo y más caro porque ya no hay más, ¿no? Entonces es como edición limitada, ¿sabes? Sí. Y bueno, justamente, perdón. Sí. No, dime. Y justamente yo lo estaba relacionando porque ocurre mucho también esta situación con que se le atribuye a William Shakespeare, ¿no? Que dicen que sí. ¿Cómo es posible, que hay teorías, ¿no? Que cómo es posible que un hombre desarrollara todos estos grandes clásicos de la literatura, porque la obra que tú me digas de Shakespeare es un clásico, ¿no? Entonces hay una teoría, ¿no? Que eran varios artistas que firmaban con ese nombre, ¿no? Que es un poco también cómo se puede tener la certeza de que el bardo escribió todas esas obras, ¿no? Claro. Y al final tienes que recurrir a eso, ¿no? Un experto, una gente que sepa de estas cualidades, digamos, estéticas de un objeto, que puede ser un cuadro o en este caso un libro, estilísticas en el caso del libro, y decirte, no, pues sí es que Shakespeare en lo que tenemos de su obra, que sí sabemos que fue de él, porque sí estaba su firma, lo que sea, pues hay estos estilos, estas palabras, esta gramática, etcétera, no sé, hacen análisis lingüísticos y todo, y solo así. Pero bueno, hay otra, ahorita que lo mencionas de teorías, y no son teorías de la conspiración, digo, cabe mencionar, sí, no. son teorías que defienden académicos serios de Inglaterra y de la lengua misma de Shakespeare, que sí dicen, bueno, es que sí es posible, no lo descartemos, porque hay estas otras pruebas que pues esto no tenía firma, o no tiene el estilo de él, ¿no? Sí. Yo te diría, bueno, y eso de que tiene el estilo y tenía la firma, bueno, ¿qué tanto? Es decir, para tú es el estilo de él, pues tienes que leer libros que también tienes que, si sí seguro era de él, pero ¿y cómo, de nuevo, cómo sabes si realmente era de él? Si el argumento es, pues porque tiene su estilo, pues ¿cuál es su estilo? O sea, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo lo determinas? Solo por la firma. Oye, ¿qué tal si alguien le puso una firma ahí falsificada? Entonces dices, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, por conveniencia uno sigue teniendo, no tienen sus libros de Romeo y Julieta y de Sueño de una noche de verano, o sea, si son de Shakespeare o no, pues la obra ahí está, ¿no? Pero por conveniencia te digo, uno dice, bueno, pues ya, no me voy a hacer bolas si eso es Shakespeare, aunque sea, aunque no haya sido él, pues bueno, ahí están los libros ya, ¿no? Sí. Pero sí, claro, en un término ya filosófico quizá, pues sí dices, ¿cuál será esto que hace que esta obra sea realmente original, ¿no? Y bueno, la película que acabamos de ver tú y yo, pues sí, cuestiona eso, ¿no? Nos pone un poco a pensar, y realmente te van a pensar si es importante de repente, ¿no? Oye, es que esta obra me causó estos grandes sentimientos y no, casi lloro.
¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Y de repente es como, oye, pues importa de quién es, o a lo mejor es tan importante, ¿no? Y una particular película que me conmueve mucho, donde está Orson Welles en esta catedral de Chartres, me lo voy a decir en español, Chartres, porque no sé cómo se dice, Chartres o algo así, que él dice, bueno, el arte confirma, pues es un invento relativamente nuevo, digo nuevo quiero decir hace 300, 400 años, pero antes pues era como los zapateros, ¿sabes? O sea, tenían su taller y hacían obras. Sí, era algo pero pues, no había artesanal. Exacto. Y ni siquiera eran figuras en la sociedad así que tuvieran un puesto alto, digamos, en los estamentos. O sea, no, o sea, tanto como cualquier otra profesión normal, digamos, de los oficios, ¿no? Entonces, antes la firma no era algo fundamental. Y ya hasta el siglo XV, XVI, empiezan y ya en XVII pues ya es casi obligado, ¿no? Que los grandes artistas pues firman sus cuadros, ¿no? Pero antes de eso pues solo eran obras y estaban allí. Entonces dicen esta escena, esta catedral, pues no sabemos realmente quién fue el autor real, es arquitectura, pero bueno, la arquitectura también es una forma de arte. Y al final lo que nos queda pues es este gran edificio de piedra con su noble fachada y estas imágenes, digamos estas torres y todas estas arquitecturas barrocas, y no hay, un poco no importa de quién haya sido, ¿no? Sino está ahí el bloque de piedra y es bello y es hermoso y pues está ahí para que lo vivamos un poco, no tanto para saber si fue de tal o cual, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es interesante, pero sí, digamos, esa parte de qué tanto es verdad y qué tanto es falso, sí que te deja con deseo de investigar un poco más y de saber qué onda, ¿no? Perdón, ¿te ibas a decir algo? No, y justamente esto que decías, ¿no? ¿Qué le da la autenticidad a una obra? Que tenga la firma del autor y un certificado de autenticidad, ¿no? Y es justamente lo que yo encontré que refutaban esta situación de Elmir, ¿no? Dice, pues no hay pruebas de que él tenía esos buenos trazos, de que sí haya realizado esas obras, pero era otro argumento de, pues bueno, ¿cómo se puede, cómo puede un crítico realmente determinar si es o no es la obra original, ¿no? Claro. Y digo, no estoy aquí tampoco para decir que los críticos, su chamba no sea importante, es decir, no, claro. Yo creo que sí, pero la película sí cuestiona un poco esta idea de que haya unos que saben más de arte y entonces nos vengan a informar cuál es el verdadero valor de las obras, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues te habla de un mundo en el que sí parecemos necesitar justificar o necesitar justificaciones de por qué una obra nos gusta o no nos gusta, ¿no? Sí. Y claro, porque en el mundo del arte pues también se ha vuelto una burbuja y un mundo en el que solamente ciertos elegidos o iluminados pueden acceder. Y digo, quizás esté mal que yo lo diga, que trabajo en un museo, pero creo que sigue siendo uno de los esfuerzos del museo en el que yo trabajo, es tratar de acercar a la gente más al arte, ¿no? Cuando a lo mejor uno diría, bueno, es que el arte pues tendría que ser tal vez interesante por sí mismo, ¿no? No tendría por qué haber un tercero llevándome a decirme, oye, esto es bueno, ¿eh? O sea, disfrútalo porque está bueno. y un poco, sí, por un lado sí el arte sí tiene eso, pero por otro lado, pues el arte, te digo, sí se volvió un producto hasta cierto punto elitista, que solamente algunos pueden entrar con ciertos conocimientos, y si no tienes esos conocimientos, pues no puede ser parte de, ¿no? Y de repente te digo, ponte a ver a lo mejor cómo disfruta un niño, o uno mismo a veces disfruta de cosas, no necesariamente solo los niños, ¿no? Uno mismo a veces sí, te acercas a algo y no te importa si es de tal o cual, o si está en el museo tal, o si tiene estas características estéticas, sí o no, ¿no? Simplemente dices, órale, vi esta obra y no sabía quién era y me causó una emoción muy fuerte, ¿no? Sí. Y no sé por qué. Y a lo mejor ese no saber, pues está más padre, ¿no? O sea, ese no saber tiene algo de rico, de no tener que definirlo, de no tener que encasillarlo.
y esa experiencia pues, puede ser también interesante. Los expertos y los que saben de arte, pues un poco sí serían estos que a lo mejor te pueden ayudar a tratar de entender ya de manera más intelectual o racional por qué esto te está causando esto, o aportarte otros elementos que a lo mejor no habías visto, ¿no? Pero tú velo así con los artistas que hacen obras de cualquier tipo, pero que sean hasta cierto punto oscuras o que no tengan su significado tan claro. Cuando llega alguien y les interpreta algo que ellos ni habían pensado, no es que este cuadro me refirió, o esta obra que vi tuya, me hizo pensar en la muerte de mi abuela y cuando yo era un niño y comía en la colonia Santa María de la Ribera, no sé qué. Y entonces este cuate dice, pues no, ni había pensado ni en la muerte, ni en la infancia, ni en los recuerdos, ni nada de eso. Pero pues qué chido que te provocó eso, ¿no? Por otro lado, o sea, me encanta que la obra no se quede nada más en lo que yo pensé, ¿no? Sino que en otras lecturas, en otras interpretaciones. Y de repente los expertos son como, no, eso de tu abuela y de tu infancia, no, nada, eso no tiene que ver con lo que dijo el artista. Bueno, sí, pero él es como sujeto libre que consume arte, pues lo está viendo, ¿no? O sea, ¿por qué no tendría que ser válida esa lectura también? Claro. Y bueno, ya me yendo ahí medio por las ramas, pero creo que la película un poco hace que reflexiones sobre este tipo de cosas. Y a propósito de esto que comentas, citando a Laura Muñoz, yo, sí, una charla que tuve con ella que me quedó muy grabada al día de hoy es, a final de cuentas, el objeto de una obra estética, la que tú gustes, pintura, una película, una obra arquitectónica, pues brinda una experiencia, ¿no? Y la experiencia que tú tengas, o sea, no tiene por qué llegar una persona cuadrada y decirte que esa experiencia que tú tienes es errónea. O sea, a final de cuentas es tu experiencia, ¿no? Que hay interpretaciones, digo, ya esa es otra cosa, ¿no? Pero a final de cuentas creo que la experiencia es lo más importante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Quizá lo mucho que yo le permitiría a un experto conmigo mismo, al menos, sí, es aclararme, sí, cosas que él sepa de cierto, ¿no? Como por ejemplo, oye, yo conocí al artista y me comentó que esta obra la hizo por esta, ¿no? Entonces digo, mira, qué interesante, o sea, me está aportando algo, ¿no? Pero sí, cuando un experto, un supuesto experto, porque también no faltan los que ni siquiera son expertos, pero te vienen a explicar el hilo negro de la obra, y pues oye, pues déjame tener mi propia lectura. Bueno, quien sí sepa y te aporte algo, me parece muy bien, pero como dices, quien te venga a decir, oye, eso que tú pensaste está mal, ¿eh? No es inválido, porque en realidad es esto. Ya con un afán, ¿sabes?, de invalidar al otro. Sí. Eso sí se me hace ya un poco como agresivo y como que no aporta mucho tampoco al arte. Y si tú te das cuenta, en la historia del arte, las obras clásicas nunca han tenido un solo significado. O sea, de acuerdo a la época histórica en las que han sido interpretadas, pues han tenido muchos distintos significados. Digo, por ponerte un ejemplo quizá que parece frívolo, pero pues me vino a la mente, el Guernica de Picasso, ¿no? Que claro, tiene que ver con una matanza en este pueblo y que es muy fuerte porque con arte, los horrores de la guerra hechos un cuadro abstracto, ¿no? Que es maravilloso. Y dices, órale, o sea, este cuate con su estilo, con discurso que era un discurso innovador y moderno en ese momento, pues nos retrató una masacre, ¿no? Y algo horrible. Y obviamente sucede que a veces de repente en el mundo del arte esas cosas que tienen un sentido político o una denuncia, pues ya la verdad es que la gente va al museo, no me acuerdo si está en el Reina Sofía o en el Prado, pero bueno, me voy a acordar ahorita, y se van a tomar la selfie con el Guernica, ¿sabes? Y lo ven como algo, tengo mi foto con el Guernica, qué maravilloso. Y claro, ya no saben de qué se trataba realmente la pintura. Y yo digo, bueno, no estaría mal que se acercaran a ver un poco de qué va la pintura, pero tampoco satanizo, ¿sabes? Tampoco digo, estos niños que se están ahí tomando su selfie con el cuadro de Picasso, ¿qué les pasa? Bueno, pues a lo mejor es formas de apropiarse las cosas distintas, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que sí creo que va cambiando y pues es su experiencia de las obras también. Digo, tiene que ver también con esta idea de que en los museos
se puso de moda pues esto de tomar tu teléfono y, ay, pues me voy a tomar la foto, ¿no? Con la Mona Lisa. Bueno, los que alcanzan la Mona Lisa, porque son unas filas de horror, ¿no? Yo creo que ahora después de la pandemia ya vamos a poder tomarnos nuestra foto con la Mona Lisa más fácil, ¿no? Sí. Pero bueno, sí son maneras de apropiarse del arte y no creo, como dices, que haya una errónea y otra válida. Sí creo que ahí el experto, el papel de él, pues es decir, oye, está muy bien lo que estás pensando y yo lo que deseo, lo que conozco, mi lado de la historia, pues es este otro. Sí, te puede aportar y hacer vivir otras cosas que tú no habías pensado. Exactamente, ¿no? Que a lo mejor esa sería la labor del crítico, ¿no? El quehacer del crítico, proporcionarte otra visión para expandir esa experiencia, ¿no? Por decir, digo, yo no soy un crítico ni nada y este espacio no es para hacer crítica porque no lo somos, pero platiqué hace unos días con una amiga acerca del Padrino 2, que es su película favorita, y yo le decía, mira, yo, o sea, he visto El Padrino muchas veces, mi película favorita de todos los tiempos es El Padrino. Yo le decía, el tema es la familia, ¿por qué no lo ves desde ese punto de vista, no? Y ella me decía, sí, ahora que me platicaste eso, pues sí, vi la película de otra forma. Le digo, pues sí, es otra forma que te abre una interpretación, te amplía la visión, ¿no? Bien. Claro, sí. Muy, muy buena selección, ¿eh? Es una gran película, sin duda. La trilogía luego de repente le caen pedradas, pero la segunda parte sí es muy buena. Sí. Claro. Y en la obra de Orson Welles lo curioso es que él hizo un cine que de alguna manera sí se apartaba de los cine, digamos, del cine hollywoodense clásico. Tiene películas que son de ficción, o sea, digamos, convencionales en ese sentido, pero sí con unos recursos cinematográficos que sí un poco de tono explotan más allá del lenguaje clásico hollywoodense. Y creo que eso costó trabajo en su tiempo, ¿no? O sea, como que la gente que consume, pues sí, de repente se encontraban con ciertas, ni siquiera creo que eran cosas tan conscientes, ¿eh? Como el estilo quizá del director. Sí, que esto... Y él lo sufrió mucho porque pues para él era, creo que tampoco lo hacía por este afán, digamos, de distinguirse o de hacerse el gran genio. Era un estilo que él tenía y lo desarrolló y lo hizo muy bien. Y es de esos directores, ¿sabes? Que en su momento pues no tuvieron tanto reconocimiento, digo, salvo Ciudadano Kane, obviamente, pero me refiero al resto de su filmografía. Y hasta ya muy grande o casi antes de morir, pues ya lo empiezan a valorar como el genio que era, ¿no? Y aunque él siempre en las entrevistas y en los programas de televisión, pues se mostró un poco como, pues bueno, no me importa, yo sigo haciendo cine. En algunas entrevistas que se han publicado ya de él un poco más en intimidad o que no estaban tan conocidas, pues sí se nota que sí le daba un poco de tristeza, digamos, pues esta idea de no poder llegar a mucha gente o no poder producir con el dinero que le hubiera gustado, etcétera, porque pues los grandes casas productoras pues no querían financiar sus proyectos, ¿no? Sí, no era taquillero. Al final, pues eso no era taquillero y al final sí es un golpe anímico, por más que tú seas, digo, tienes que ser muy underground, ¿no? Te tiene que gustar la vida bohemia, sí, muy cañón. Pero pues él realmente no era tan así, es decir, sí quería hacer producciones con cierto presupuesto, etcétera. Y sí le entristeció, pues de repente verse, pues sí, relegado, ¿no? Como marginado entre los cineastas que fueron alguna vez muy buenos, tienen una película muy buena y ya de ahí no tienen nada más. Es como, oye, pues he hecho como 10 más, ¿no? Entonces, IF llega en este momento en el que ya está muy consciente de quién es, de que no ha logrado ese éxito que como dices. Y sin embargo, creo que influye en su estilo, en cierto sentido, esto, porque la película, y bueno, si me permites ya entrar en esta parte más cinematográfica y técnica, digamos, la película tiene un ritmo
que a mí me parece fabuloso, ¿no? Vertiginoso, con una edición muy interesante, una edición un poco como a la Godard, que Godard tiene este estilo de repente de una edición un poco trastocada, trastornada, que no tiene una continuidad, digamos, tan sencilla como plano contra plano, luego hacemos un zoom out o un dolly out. Como que él sí, de repente estás viendo la cara de alguien de frente, le pone pausa, corta a otra fiesta donde está el Mir, luego regresa al mismo Wells, luego te vas a la esposa de Orson Welles, que era Oya Kodar, que también se vuelve un personaje ahí en la película. Es decir, hay muchos cortes que parecen no lineales o que parecen hablarte de una narración que está como cruzada, ¿no? Y esa edición que para el tiempo, si lo piensas, era bastante atrevida y bastante vanguardista. Digo, Godard ya había hecho sus experimentos desde los 60s y lo que tú quieras. Sí, y yo creo que incluso Orson Welles, como buen cineasta era, pues, probablemente no lo había si ha visto las películas de la Nel, pues, dijo, wow, estos están haciendo unas cosas maravillosas. Dudo que se haya influenciado por este tipo de ediciones. Y a pesar, te digo, de que Godard ya lo había hecho, creo que en manos de Wells, no voy a decir que mejor, que lo mejoró, pero sí le dio una vitalidad y un uso funcional, que la función aquí es un ritmo vertiginoso. De repente no sabes dónde estás y como que, no sé si te pasó a ti que de repente sí le tienes que poner pausa, como a ver quién era quién y de dónde había salido y qué onda, porque te va metiendo la historia así. Sí. Y algo que me gusta mucho de esta película es que esa edición no fue una decisión nada más porque dijo, voy a ser vanguardista y quiero hacer algo como la Nouvelle Vague, así medio loco. Creo que tiene que ver, claro, él es un genio y al final sí lo hace también por vanguardia, pero creo que tuvo que ver mucho con esto que te digo, que el documental iba a ser solamente sobre el Mir de Ori, y en medio de la producción descubre esto del libro de Clifford Irving y pues le mete ahí un problema porque, híjole, pues yo ya llevaba filmado esto y ahora le tengo que, pues ni modo, a meterse a la sala de edición y hacer algunos cambios y bueno, pues a ver a dónde me lleva esta película. Que eso no sé si te pasó a ti y a los que la vean, que nos cuenten luego, si les pasó que es vertiginosa y también se nota que fue haciéndose un poco en el camino. Sí. Él ya tenía claro hacia dónde iba, ¿no? Pero sí de repente mismo reconoce, y esta película iba a ser por acá, pero no, tuvimos que rebobinar latas y regresarnos un poco. Y no fue esta escena donde él, después de hacer este truco de magia con el niño, regresa a la sala de edición y entonces empieza a narrar un poco estos problemas que tuvo, ¿no? Y eso me gusta también, que en la película hay como juego de lo que tú estás viendo en la pantalla, que es un documental, o te dicen que va a ser un documental, y por otro lado también está la situación reflejada, real, ¿no? Real, que hay que ver qué tanto es verdad y qué no, del Mir de Ori y del cuate de Irving, pero también estás viendo a Orson Welles, o sea, Orson Welles, el director de la película, también se vuelve un personaje y lo estás viendo en su sala de edición, ¿no? Entonces, siento que es un dispositivo que nos está diciendo constantemente, esto que estás viendo es producto de una decisión de un artista que está haciendo ediciones y cortes y tal. Entonces, tampoco creas que es la verdad así, tal cual, o sea, estás viendo algo editado. Y entonces, en ese sentido, es un documental muy autoconsciente de su artificiosidad, si se puede decir, que es un artificio y que tiene mucho de, sí, a falta de una mejor palabra, pues de mentiroso, ¿no? De no real en ese sentido, es decir, no es un cinema verité, no es un documental así de esos que están point of view, ¿no? Que estás ahí en la acción. No, hay una labor de edición, hay tomas muy escogidas, ¿no? En la película me acuerdo que inicia con estas hombres que están mirando a la esposa, ¿no? Uh-huh. Tiene muchos dispositivos que en realidad no son propios de un documental. Entonces me gusta cuando dices documental, o falso documental, o no, porque
sí, al final no queda ni en una casilla ni en otra, ¿no? O sea, Sí. se vuelve un documental que no es documental, pero que sí tiene algo de verdadero, pero que tiene algo de mentiroso, entonces es como... Y esto creo que es un juego de espejos, porque la película misma que te está hablando de qué tanto puedes tú reconocer de algo, si es lo verdadero, lo original, o lo falso, lo falsificado, tú mismo estás siendo parte de algo así, de un ejercicio así, de un ejercicio que es falsificador en cierto sentido, ¿no? La película misma, digamos que se autorrefleja, ¿no? En el tema Sí. que está tratando. Eso siempre me ha parecido muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Y ahora también hay esta situación de, pues, qué tanto arte es original y qué tanto arte es un refrito o el reciclaje de una obra previa, reciclada de otra obra previa y así sucesivamente, ¿no? Claro, sí, sí. Pues es un tema que creo que sigue siendo actual. Y en efecto, me gustó esto que acabas de decir también de la película como un primer ejercicio posmoderno. Creo que sí tiene sentido. Si por posmodernidad entendemos, digamos, este mundo en el que precisamente, como decía este filósofo Lyotard, ya los grandes relatos de explicación del mundo que le daban sentido al mundo y a las cosas, pues ya no funcionan, ¿no? Ya los vemos como, pues sí, eso que antes se llamaba la religión, ¿no? Y Dios, o sí, eso que antes era el marxismo, o lo que tú me digas, ¿no? Los grandes relatos que explican el mundo, pues ya los vemos con descreencia y con escepticismo, ¿no? Esta película tiene mucho de eso, creo. Es decir, al final Orson Welles no tiene una posición de, oye, pues sabes que al final yo como realizador sí le creo a este cuate, ¿no? O no, o sabes que esto que vimos pues es pura vacilada y no es cierto. No toma partido y te lo deja un poco a ti abierto a que tú tomes tus propias decisiones y tu criterio. Y es un poco el mundo en el que vivimos, un mundo en el que precisamente el costo de la democracia y de la libertad, y que no en todos lados es una realidad, bueno, ya habrá quien idealista que me diga que la democracia pues nunca ha existido, ¿no? Más que en Grecia, pero bueno, supongamos que concedemos que vivimos en un mundo más democrático al menos, pues es uno de los costos. Hay democracia, pero pues los sujetos que viven ahí pues ya no tienen tantos asideros o tanto una forma de decir, oye, pues yo sí creo en esto fervientemente. Híjole, pues no, el mundo es tan complicado, hay tanta información, tantas noticias, tantas posturas políticas, tantas mentiras, que uno realmente no sabe dónde pararse, ¿no? Estamos un poco como Orson Welles ante este cuate, es una analogía, ¿no? La realidad nos tiene así como, ¿qué es verdadero, qué es falso? Creo que a todos nos pasa ahora con las fake news y toda esa información que hay por ahí. Pues un poco eso, oye, ¿cómo sé si esto es verdadero? No, pues investígalo un poco más, pero quizá a lo que llegues es a otro artículo que pues tampoco vas a saber de dónde salió, cuál fue la fuente. No estuvimos allí, no lo vimos de primera mano y por lo tanto, pues llega un momento que si, o sea, tienes que conceder y decir, bueno, ya hasta aquí investigué y ya, de aquí voy a tomar mi criterio, porque pues, si no te vuelves loco, mano, o sea, no puedes estar cuestionando todo, de plano te darías un tiro, yo creo, porque pues no podrías vivir tranquilo, ¿no? De no saber qué es la verdad y qué no. Y bueno, la película un poco te deja así, ¿no? Sí te deja como, híjole, qué fue verdad y qué no, como dices. Y sí, eso es muy posmoderno en ese sentido, sí. Ok, David, justamente esto que comentabas de las fake news, pues ahorita, más en este momento histórico que nos está tocando vivir, es cuando más se está propagando, ¿no? O bueno, de un tiempo para acá yo creo que ya con el auge y pues sí, ahora sí que la explosión de las redes sociales, yo de repente me encuentro con mucha gente que me manda, oye, esta nota es verdad, sobre todo el ámbito que me dedico, que es del derecho, y Sí, la gente que tengo como clientes, de repente me mandan noticias, me dicen, oye, esto es verdad, oye, ¿por qué dicen eso? Y si de repente las lees y dices, no manches, esto, o sea, no proviene de una fuente oficial y por oficial daremos a entender que sea por parte del gobierno, las autoridades,
Y dices, no manches, ¿cómo están poniéndome esto? Esto ni siquiera lo ha dicho la autoridad, ¿no? O sea, Claro. por ponerte un ejemplo, una persona, porque la mayoría de los clientes que atiendo son trabajadores del Seguro Social, me decía, oye, pues sí, ya viste que ya se privatizó el Seguro Social. Y así, momento, espérame, ¿cuándo ocurrió eso? O sea, ¿no? ¿De dónde sacas eso? Es que dicen muchos compañeros que ya se privatizó, ¿no? Bueno, es esta situación Sí, que hasta te hacen dudar, ¿no? Ay, cabrón, no abrí sí, las noticias o qué pasó, ¿no? sí, Una nota tan importante. sí, ¿no? Y justamente es esta situación como de la época del nazismo, ¿no? Una cuestión se vuelve verdad cuantas más veces se ha repetido hasta el hartazgo, ¿no? Y sí, sí, como dices tú luego, canijo, a ver, pum, pum, luego, gobierno, páginas oficiales, pues, no, a ver, un momento, no, tranquila, eso no ha pasado, no pasará por lo menos en el futuro cercano, ¿no? Pero es Sí, esta sí. situación de incertidumbre, ¿no? Que la gente muchas veces no se preocupa por documentar, verificar fuentes, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver también con el mar de información que de repente es como, no hay tiempo, o sea, si me pongo a Sí, verificar todo, hijo, esto, o dejo de chambear, ¿no? O me dedico nada sí, más claro. a estar verificando cosas. Y, y bueno, es lo que te digo, es uno de los en una sociedad más abierta, más democrática. Ahí sí me atrevo a decir que los medios de comunicación, que son las redes sociales, pues sí, se han democratizado la información en cierto sentido, ¿no? Sí. La han hecho accesible en muchos lugares para muchas personas, pero por otro lado, pues eso se aprovecha por gente, pues sí, con malas intenciones o con intenciones comerciales o políticas, Uh-huh. y sí, evidentemente lo usan para a su favor, ¿no? A su conveniencia, y tú te vas ahí entre las patas un poco, ¿no? Que pues sí, ya no sabes qué es verdad, y uno dice, pues a lo mejor hasta me están utilizando ahí para alguna campaña o algo, ¿no? Claro. Pero sí es un poco el costo. Y sí, en el caso de la película, en su tema, digamos, principal, pues tiene que ver más con el arte. Y bueno, lo que quería decir es, sí veo una diferencia porque en el arte ahí está la parte de cuando tú falsificas un cuadro, pues tienes que ser experto tú también, ¿no? Es decir, tienes que conocer a esos que son los expertos y saber lo que ellos saben para poder decir, oye, el estilo de Matisse tiene estos trazos, utiliza el carboncillo tal, o sea, pero a un grado porque para ser el mejor pero el dedillo, ¿no? Sí. Y eso es bien interesante, porque de repente él dice un poco en son de broma y de sorna, pero también en serio, y dice, no, a mí me han dicho ¿cómo se llama? Los expertos de mis cuadros, sí, es un Flaming original, no cabe duda. Pues el del miedo de muerto de la risa. Pues bueno, estos no saben, ¿no? Él es pegado porque eso quiere decir que soy tan bueno como esos pintores, ¿no? O incluso mejor. Sí. Y, y es interesante porque de nuevo dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Y este cuate es menos artista que esos otros. ¿Qué lo hace menos artista? Si hizo algo igual de bueno o hasta mejor, ¿no? Sí. Ah, pues es que él no se llama Pablo Picasso, ¿no? O él no, Bueno, pero entonces los cuadros de Picasso solo valen porque son de Pablo Picasso o valen por lo que son materialmente. Ah, no, bueno, es que ahí entra la historia personal. La del genio, además, ya hoy en día, pues ya está totalmente trasnochada, ¿no? Sí. Bueno, al menos en el mundo del arte ya no es algo que sea. Porque además está, ¿sabes? Esta idea del genio que además, pues no gana tan bien, ¿no? Es tan genio que solo con hacer arte, pues él es feliz, ¿no? Y de repente volteas a ver la precariedad de los artistas y dices, no, güey, o sea, ya. Y en México, ¿no? Pues no estamos para esas figuras del genio que no come, ¿no? Del genio que no gana dinero, ¿no? Pues más bien ya tenemos que cobrar mejor los que se dedican al arte, ¿no?
Claro. Pero bueno, un poco ya me fui también por otro tema, pero sí, No. eso está en la película también. Sí, no, a que a final de cuentas el que se hace rico es quien vende la pintura, el intermediario, ¿no? Claro, sí, también está esa parte del mercado pues sí, tal cual como en capitalismo, pues explota a sus creadores para sacar beneficio a ellos, ¿no? Sí, por ahí Manuel Felgueres, que recientemente falleció, nos puso muy triste su fallecimiento. Alguna vez dijo eso, que quizás su parte menos favorita de ser artista era tener que ver con marchantes y con gente de galerías, ¿no? Porque decía, híjole, son bien pesados, ¿no? O sea, te quieren ver la cara, pero de plano. Y ya hasta que él encontró, no recuerdo ahora la galería que lo llevaba a él, pero que dijo, no, pues esto sí, me dan el 70 a mí y el 30 se lo quedan. Y dije, órale, sí le entro, sí es buen deal. Pero, ¿sabes? Lo normal en México y en muchos lados, pues es que el artista se lleve el 20 o el 30 y los demás se llevan el resto, ¿no? Los galeristas. Entonces dices, no, pues no es buen trato, pero pues es que ese galerista conoce a todos los gente coleccionistas y todo eso. Pues ya le entro, porque ni modo, pues yo no tengo los contactos, ¿no? Sí es algo que pasa mucho en el mundo del arte, esa explotación, digamos. En la película pues no está tanto esto del mercado, pero sí se toca un poco la parte de cómo también, si tú consigues hacer pasar un cuadro como original de alguien más, pues naturalmente su precio va a ser mucho más exorbitante, ¿no? Y bueno, están estas historias de los cuadros robados de museos, ya sabes, como El Grito, de Van Gogh se han robado varias veces, ¿no? Sí. Bueno, aquí en México mismo digo, no era arte moderno, pero cuando aconteció el robo del ciclo del Museo de Museo de Antropología también, que de repente también al ser robadas, pues hay un mercado negro, ¿no? Para eso. Digo, en el caso de México, pues no había manera de que estos cuates las vendieran porque, o sea, se iban a dar una quemadota, ¿no? Ya los eran invendibles esas piezas, ¿no? Pero en el caso del arte moderno, yo creo que sí, hay un mercado negro grande y que sí es real y que pues ahí está, ¿no? Y sí, uno se pone a pensar, oye, y en esos mercados negros no habrá también seguramente falsificadores como este cuate que de repente pues inventan. Yo me los imagino así, haz de cuenta, como dice Orson Welles, echándole humo al lienzo para que se vea más viejo, ¿no? Y sacando papeles, certificados de autenticidad y lo que tú dices, con tal de ganarse una lana, ¿no? Sí. Y de nuevo uno se pregunta, oye, pero ¿y por qué no si es igualito? ¿Por qué no ese cuadro, pues vale lo mismo, ¿no? Y digo, es natural, ¿eh? No estoy diciendo que no esté bien valorarlo así, porque pues obviamente si a ti te digo, oye Juan Carlos, cámbiame tu cuadro, si fueras un coleccionista, ¿no? Imagínate, cámbiame tu cuadro original de este artista por este otro que yo hice, pues está igualito, güey. Es que no, pues estás pendeja, lo compré, pero este es el del artista. Pero es que está igualito, Juan Carlos, así lo hice igual. Pues sí, pero no me quieras ver la cara. O sea, obviamente no me lo vas a vender. Muy difícilmente, yo creo. Y sin embargo uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es eso que tienes ahora? ¿Es como una alma, algo así que no es material o qué es eso? Entonces, sí es una pregunta como abierta. O sea, ¿qué tienen esas obras de especial? Había un filósofo que seguramente lo han oído hablar, que se llama Walter Benjamin, que hablaba del aura de las obras de arte, ¿no? Sí. El aura es esta cosa como inmaterial que está allí en la obra. La Mona Lisa, por ejemplo, pues es la obra quizá con más aura que ha habido en la historia del arte, porque pues sí, tú has visto cómo la ponen en el Louvre, ¿no? Que antes sí te podías acercar, digamos, como a unos 30 centímetros de regla, de 40, 50, a raíz de que se la robaron y luego ya la devolvieron, dijeron, no, ¿sabes qué? Ni madre, o sea, hay que poner un tubo así enorme, vamos a tener 2 vigilantes, va a estar con un capelo así de esos antibalas. Son antibalas, ¿eh? O sea, si tú lees la ficha, es un capelo de acrílico antibalas, ¿no?
Y dices, órale, pues ni que fueran a dispararle al cuadro, ¿no? ¿Por qué le ponen eso? Bueno, y la gente pues no se puede acercar y tiene que tomarse su foto pues de lejos, ¿no? Y dices, órale, o sea, neta, un cuadro, tanta cosa necesita. Y bueno, hay gente, yo no la he visto en persona, confieso que no, nunca he ido al Museo del Louvre a verla, pero conozco gente que se dedica al arte o amigos míos que aunque no se dedican al arte, pues son amantes del arte y que la han visto y dicen, bueno, pues es un cuadro bonito, pero tampoco es así como que el gran cuadro de la historia, ¿no? Pues hay cuadros de Da Vinci mucho más bonitos, la Virgen en las rocas o otros retratos de la señora con el armiño, el que tú quieras, está mejor que el de Mona Lisa. Pero bueno, pues es lo que te digo, ese aura que dice Benjamin, que en algunas obras está muy presente, es toda esta historia de no es que este cuadro lo inspiró una persona que no sabe si era mujer o era hombre, pero luego lo hizo encima de otro cuadro y luego no se sabe si está sonriendo o no está sonriendo y es el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa. Tiene toda esa historia que al final de cuentas le va aportando cosas que aunque no están ahí en el cuadro, ya todos decimos, no, sí, qué bárbaro, ese cuadro en el que no sabe si sonríe o no sonríe. Hay gente que ni se acuerda cómo se llama el cuadro, pero lo ve y te aseguro que dicen, ay, no, ese cuadro está padrísimo. Pues bueno, ese aura es lo que tienen esos cuadros. De nuevo, a lo mejor tu cuadro que tú te compraste, pues tiene una aura para ti, ¿no? Es que a mí me lo dio el artista así en la mano y lo conocí, nos echamos unas chilas y me cayó perfecto, no sé qué. Y pues sí, aunque el tuyo está igualito, pues este tiene su significado, ¿no? Es un poco esa la idea de aura de Benjamin. Digo, un poco más compleja y filosóficamente lo explica en otros términos, pero en el mundo de lo estético, de las cosas que consumimos de manera estética, pues hay aura, ¿no? Sí hay cosas que tienen aura, ¿no? Y a lo mejor en el arte contemporáneo, pues ya menos, ¿no? Porque en el arte contemporáneo, pues ya ves que pueden ser cubetas o vidrios rotos o lo que sea. Pues a lo mejor allá no hay tanta esa aura de, esto lo pintó un güey ahí en su estudio, ¿no? No, pues esto lo compró el cabrón y lo hizo él, ¿no? O sea, y lo puso ahí nada más. Entonces ya como que esa idea de aura se va quitando un poco. Pero sí, o sea, creo que sigue siendo válido esto de, oye, pues este cuadro para mí tiene un significado y aunque tú me des uno igualito, pues no te lo voy a dar. Ahora que si yo lo sustituyo en la noche y tú no te das cuenta, pues a lo mejor ahí sí ya te engaña, ¿no? Y sigues siendo feliz con tu cuadro que es igualito y pues no pasa nada. Es otra cosa también, como darte cuenta de algo, ser consciente te puede cambiar toda la jugada. Sí, claro. Pero bueno, está ahí esos temas en la película y este personaje de Elmir de Ori, pues es enigmático, ¿no? O sea, sí es fascinante tratar de saber qué onda con él, porque te cuentan que ni se llamaba así, ¿no? Que falsificó su nombre. Elmer Hoffman, ¿no? Parece ser que sí, ¿no? Y él lo niega, ¿no? Dice, no, yo soy de Ori, no sé qué. Pero de repente dices, bueno, pues este güey si es capaz de decir tantas mentiras, pues cuántas cosas que nos dicen no serán falsas. Porque pues en la película nunca se ve que firme nada, ¿no? Bueno, creo que sí se ve algunos, pero es que son de Orson Welles o que los hace más jugando, pero lo que te quiero decir es nunca se ve realmente como en la fechoría, ¿no? Uh-huh. Y como no hay fechoría, no sé si a Orson Welles le pidió él que no mostrara ciertas cosas o si de plano, sabiendo él que había cámaras, no quiso hacerlo. Pero muy listo, porque entonces ya no puede acusarlo legalmente, ¿no? O sea, él siempre puede decir, no, pues en la película de Orson Welles sí dije que era yo. Pero pues eso no era una película de documental. Estaba yo jugando. Obviamente yo no soy el que pintó esas pinturas. Y dices, pues qué conveniente, güey, porque ya a la hora de un problema legal o una demanda, pues ya dices, no, pues yo, sí, pero es una película. Pero usted reconoce, pues sí, pero es una película. Chin, híjole, pues no hay evidencia, ¿no? Y como no está documentado así que él lo haya hecho tal cual, siempre le combino esa ambigüedad a él de decir, no, pues sí soy yo, pero no soy yo, ¿no? Y entonces cuando me conviene sí soy yo, pero ya cuando hay problemas legales, pues no, ya no. Perfecto, David. No, pues la verdad es una película que vale la pena ver. Pues sí. Que ha inspirado. Sí. Ha inspirado irremediablemente varias obras, digo, por poner la más famosa,
Ustedes se Sí. acordarán de esta película, El proyecto de la bruja de Blair, que es un falso documental, ¿no? O sea, hecho 30, 40 años después de esta película de Orson Welles, ¿no? Entonces, para que tengan ustedes una idea de la influencia de este artista, que era uno de los más completos en la historia del cine, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, David, acerca de la película? No, nada, la visión que acaba de hacer con las películas más recientes, de esto que se llama los materiales encontrados, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente, como bien mencionas en este ejemplo de la bruja de Blair, entonces me refiero, hicieron toda una campaña de marketing en la que vendieron esta película como si realmente un material filmográfico encontrado ahí en este pueblito, no me acuerdo, cerca de donde se filmó la película. Y no dijeron, hicieron una página web, incluso ya me acordé. Sí. En ese entonces, pues, aquí en México nuestras páginas web cargaban así, ¿no? Ya sabes, se va formando la imagen así. Y yo sí recuerdo haberla visto y ahí te manejaban que todo era real, que era un material encontrado, que los chavos habían muerto o desaparecido, que nunca habían aparecido. Y lo hicieron tan bien que justo ya cuando entrabas a ver la película, la sala de cine, pues puta, te cagabas de miedo, porque dices, órale, esto es de verdad, qué increíble, ¿no? Hasta los pocos que se quedaban, o que no nos gusta quedarnos hasta el final de la película, hasta el final de los créditos, que decía, esto es una obra de ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ah, puta, nos vieron la cara, ¿no? Entonces, bueno, esos recursos que han usado en ese tipo de materiales, sin duda, yo creo que sí son deudores de F for Fake. Y pues sí, digo, hay muchos ejemplos, ahorita no me voy a acordar, pero sí, o estos falsos documentales, Spinal Tap. Sí, sí, sí. ¿Qué otro te gusta? Incluso una de los Beatles también está filmada medio así, como si fuera realmente la historia de ellos, y no, sí. Creo que se llama, la de Hard Day's Night, creo es. Sí. No me voy a acordar, pero bueno, chéquenlo. Es un género, digamos, o subgénero que sí pues ha traído al mundo filmográfico muchas propuestas muy interesantes. Y digo, ya está el punto de ser farsas, ¿no? Que tú obviamente te das cuenta de que no son verdaderas, pero que tienen un efecto muy cómico. Estoy pensando en esta de Waititi que sacó de Lo que hacemos en las sombras. De ¿sí? 3 vampiros. Entrevista con los vampiros le pusieron. Que pues sí, según es un documental sobre unos vampiros, pero pues obviamente tú te das cuenta que es falso desde el primer momento. Pero tiene un efecto muy cómico, ¿no? Porque es como un documental de que van a su departamento y pues están interesados en ligar y conocer personas para chuparles la sangre y no sé qué. Entonces, bueno, te mueres de la vez. Y sí, es un género que ha tenido, te digo, muchos subproductos, pero que han sido muy, muy interesantes. Y pues sí, esta película te la propuse porque para mí también particularmente ha sido muy, muy influyente y sí la considero una obra maestra. Como dices, es divertidísima y al mismo tiempo te pone a reflexionar y te pone este ejercicio que hemos hecho, pues lo ha demostrado, temas que son bastante espinosos y que llegan sí. incluso hasta lo filosófico. Pero como cuando tiene esas dos cosas una película, híjole, a mí me encanta, ¿no? O sea, que te tiene un momento estéticamente chido, confortante y al mismo tiempo puso a pensar mucho, pues me encanta. Y esta película tiene eso. Perfecto, David. Pues te agradezco mucho que nos hayas propuesto esta película. Pues que siempre hay que acudir a los clásicos. Orson Welles es un clásico, sin duda. Quizás el más grande cineasta de Estados Unidos, un artista muy completo. Como ya dijimos, era escritor, narrador, guionista, actor y director. Era un hombre dotado. Sí. Muy privilegiado. Y se metió a la sala de edición también. Sí. Entonces, sí. Bueno, una última cosa. Sí.
quienes ven esta película y quienes no, les recomiendo mucho una de él que está en Netflix también, y a ti, Juan Carlos, te la recomiendo también, que se Gracias. llama A la orilla del viento, el otro lado del viento se llama, Ok. The Other Vamos a Side of the anotarla. Wind. Esa película fue, al principio mencioné que F for Fake había sido su última en el sentido de haberse estrenado, pero no la última en la que trabajó. La última en la que trabajó fue esta otra película, que él en vida no la pudo completar. Y entonces, recientemente, hace un par de años, un amigo de él que se llama Peter Bogdanovich, también director muy talentoso, completó la película con las notas que había dejado Orson Welles, y ya la estrenaron en Netflix. Ah, ok. Esa hubiera sido la última película de Orson Welles. Y bueno, es fabulosa, también es extraordinaria. Esa sí es un poquito más, sí tiene algo de cine experimental y de repente, de esas películas, ya sabes, que si te preguntan, oye, ¿de qué trata? Híjole, mejor vela, ¿no? Tiene Es su como... lado ahí complicado, Ajá. pero muy recomendable, es una gran película y salió al mismo tiempo con otro documental que se llama Me extrañarán cuando ya no esté, que es un documental sobre Orson Welles y sobre cómo esta película le causó miles de dolores de cabeza. Por eso no la pudo, vamos, ahí te muestran por qué no la pudo estrenar en su momento. Y que pues, es una tragedia, o sea, realmente pobre cuate, ¿no? Le fue muy mal. Pero se las recomiendo ambas porque se complementan. Es una gran obra, sin duda. Y pues como corolario también si pueden echarle una revisada a Ciudadano Kane, no se van a arrepentir. Sí, cómo no, claro, claro. Sí, ¿No? esa es de las que puedes volver a ver muchas veces y te sigue dejando cosas. Perfecto, Pues y David. vean las vean las anteriores ediciones de Cine con Amigos, Ah, por ¿no? supuesto, no se pierdan. Todas las películas que hemos revisado, bastante interesantes, digo, hay unas un poco más conocidas que otras. Ahorita que decías esto de qué trata la película, no, pues mejor vela. Justamente me acordé de la charla que tuvimos hace unos días con Javier Márquez, donde hablamos de Mulholland Drive, que sí, dijimos, ¿de qué va la película? ¿De qué trata? Pues, quién sabe, mano, pero esa, Naomi cómo, Watts actuando bien chingón. esa es la película de No, sí, Naomi sí. Watts. Sí, Wow, sí. No, gran película en muchos sentidos, sí, sí. sí. Muy buena, pues revisen esa charla y las otras que tiene Juan Carlos, que están muy interesantes. Perfecto. Pues David, muchas gracias. Ya no te vamos a quitar más tiempo. Nada más, antes de terminar, nos gustaría proponerte que tuviéramos otra charla y me gustaría platicar contigo de esta película que a mí me gusta mucho, que se llama Las Estaciones de la Vida. Ah, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Sale? Sí, ya la vi, pero me la vuelvo a echar. Sí, sí. Perfecto. Entonces, Porque pues ya ya tiene nada más, rato. ya Sí, tiene rato, encantado. no tan conocida. Bueno, digo, como tú bien dijiste al inicio, pues los que devoramos, nos gusta devorar cine, pues sí, le entramos a cosas de cualquier género, digo, o sea, bien podemos estar viendo a la mejor Avengers y mañana nos echamos una de Gaspar Noé, esta de Orson Totalmente. Welles, París, Texas, Las Alas del Deseo, y a lo mejor después nos echamos El Hombre Araña, Iron Man, lejos ¿no? de casa, Exacto. Iron Man, Estamos lo mismo, digo, güey. ¿por qué hemos de negarnos ese placer que tenemos, bueno, los que somos amantes también de los cómics, de ver por fin cristalizado, materializado después de tanto tiempo esta mitología que tanto nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, definitivamente, sí, encantado, encantado. Perfecto, David. Pues Lo fue un volvemos a hacer. gusto poder platicar contigo. Es bien interesante siempre charlar contigo. Tienes una opinión bien interesante acerca de muchos temas. Y pues qué bueno que ahorita tus obligaciones te permitieron hacernos un chancecito. Sí, no, sin broncas. Perfecto. Aquí ando paternando, pero todo bien, todo bien. Paternando ando. Sí. No, ojalá que resulte interesante para tu audiencia y gracias por la invitación de nuevo. Perfecto. Cuídate mucho. Saludos a todos. Hasta luego.
Bye. Bye bye.